Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yaret Belén Chávez Velázquez. Pertenezco al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, al grupo 11 del PAE de Telerik 4. Les voy a exponer sobre mi proyecto de investigación, la identidad femenina representada por Manuel Puig en El beso de la mujer araña de 1976. El beso de la mujer araña es una novela del escritor argentino Manuel Puig, publicada en 1976 por la editorial Seix Barral de Barcelona. La novela se desarrolla en un contexto histórico importante para Argentina en 1968. El libro relata la historia de dos presos, Valentín, un preso político, y Molina, un hombre homosexual con identidad femenina. Esto acerca de la novela. Por otra parte, Manuel Puig es un escritor argentino reconocido mundialmente por tratar temas tabúes en sus novelas. Es interesante cómo Puig logró representar la identidad femenina en Molina con personajes femeninos de películas que iba narrando. La manera en que Puig representa la identidad femenina en El beso de la mujer araña muestra una contextualización más amplia, y eso es importante para comprender el movimiento de liberación sexual. Acerca de mi hipótesis, Manuel Puig ofrece una representación sobre la identidad femenina representada en su personaje Molina, bastante amplia. De cierto modo, la caracterización que dio al personaje, como su actuar, cómo se expresa, sus ideales que comparte y algunas otras características como la lujuria, la sensualidad y hasta el sentido maternal que llega a identificar a Molina en muchas conversaciones con Valentín, ayuda a la comprensión de la identidad femenina en los hombres. Me gustaría citar a Manuel Puig porque me parece que daría una idea global a todo lo que conlleva el tema. Lo terrible es que la identidad pasa de ser definida por el sexo, es decir, una banalidad pasa a definir lo esencial. Manuel Puig. Bien, continuemos con los objetivos. El objetivo general de mi proyecto es distinguir la expresión de la identidad femenina representada en el beso de la mujer araña. Acerca de los objetos particulares, en esta ocasión pude identificar tres, bueno, llevar a cabo tres. El primero es definir la identidad femenina y sus características. En este objetivo particular solo veremos la definición y características en general. El 2 lleva a detallar los elementos formales y contextuales de la novela El beso de la mujer araña. Es decir, vamos a ver el contexto histórico y los personajes. El 3 relaciona elementos formales y contextuales con la definición de identidad femenina. Veremos más acerca del actuar de Molina y luego continuaremos con la conclusión. Bueno, el primero es definir la identidad femenina y sus características. El objetivo específico 1.1 es definir la idea de identidad. La identidad de las mujeres es el conjunto de características sociales y corporales y subjetivas que las caracterizan de manera real y simbólica de acuerdo con la vida vivida. La identidad femenina se construye a partir del contexto histórico, cultural y social en el que vivimos. Las sociedades crean representaciones de lo femenino, como el actuar, como los modelos, los ideales, que a su vez inciden en la estructura psíquica del sujeto mujer. Esto lo dice Lagarde. Es un texto muy completo sobre la identidad femenina. Sobre la identidad femenina. Y es un texto que me ayudó muchísimo a definir la identidad femenina, a buscar una definición o a simplemente pues darme una idea, porque fue muy difícil hallar definiciones concretas sobre la identidad femenina. Y bueno, esto es todo acerca del objetivo 1.1. El objetivo específico 1.2
trata de describir las características de la identidad femenina. Las características engloban un entorno y una experiencia. En cuestión del entorno, son los valores que se transmiten dentro de la familia, incluso desde antes de nacer y posteriormente en el entorno escolar y social, cobrando forma de experiencias, mandatos y estereotipos que encorseta y oprime al género femenino. Y la experiencia que habla sobre experiencias y modos de vida identifican y hacen diferentes a las mujeres, pero sus diferencias no son tan importantes como para crear nuevas categorías de género. Comparten todas y una misma condición histórica. Esto en cuestión de algunas características de la identidad femenina. El objetivo específico número 1.3 contrasta la definición que representa Manuel Puig. Molina es la representación de la identidad femenina y Valentín es la representación de la lucha por los derechos feministas. Manuel Puig el 1.3 trata de contrastar la definición que representa Manuel Puig. Recordemos que esta idea de identidad femenina Manuel Puig la expresa totalmente en su personaje Molina, al que le da un entorno que es todo lo que está pasando en Argentina y también el hecho de que esté encarcelado por el delito que había cometido, que era era una injusticia. Y además pues el entorno que está dentro de la prisión. Entonces Manuel Puig le da un entorno a Molina. También le da experiencias que las expresa en las pláticas que llega, platica cómo se fue enamorando de un chico y pues todo lo que vive. También le da, aparte del entorno, le da un entorno familiar, pues en algunas pláticas con Valentín le dice que Molina es así de afeminado, así de blando por cómo lo consentía su mamá. Entonces creo que eso engloba el objetivo específico número 1.3, que era contrastar la definición que representa Manuel Puig. Vamos con el objetivo 2, el objetivo particular 2, que es detallar los elementos formales y contextuales de la novela El beso de la mujer araña. El 2.1 relata el contexto de la novela y en esta parte vamos a hablar un poquito más sobre Argentina en 1972, en donde se estaba llevando a cabo una organización de gobierno como dictadura militar. También se estaban llevando movimientos escolares y una revolución sexual. Obviamente esto de la dictadura militar pues lo vemos muy explícitamente en cómo es que el gobierno estaba en contra de todos los que pensaran pues ideas contrarias a las del gobierno. Por eso es que Valentín estaba encarcelado, también porque participa en esto del movimiento escolar para la liberación pues de la misma dictadura. Y la revolución sexual también la vemos explícita en la novela en una parte menciona a Valentín que tenía un amor fuera de la prisión que lo estaba esperando y le comenta a Molina que era una chica que tenía unos ideales muy desatados para su época, que defendía los derechos de las minorías sexuales y pues situaciones así. Es importante destacar que durante la década del 70
no solo se produjeron movilizaciones políticas en términos partidarios o sindicales y surgieron organizaciones guerrilleras, sino que también nacieron grupos defensores de los derechos de las mujeres y las minorías sexuales. Esto lo vemos en esto lo dijo Goldner, MJ Ron, en el 2007. Perdón. El objetivo específico número 2.2 trata de delinear los personajes más a detalle sobre sus ideales, sobre cómo son, cómo se comportan, pues sí, una breve explicación de sus características de los personajes. Encontraremos aún en una primera instancia que la diferencia que existe entre los personajes es tal que lo único que comparten es encontrarse en el mismo lugar. Esto lo dijo Herrera Díaz. Y también me pareció importante citarla. Es un documento que me ayudó muchísimo a complementar mi proyecto. Y ella también menciona que ambos personajes encarnan tabúes de la época. El primero relacionado con la situación política en que se encontraba Argentina en los años 70 y el segundo relacionado con el tabú sexual que implica manifestarse como seguidor de una tendencia diferente a la oficial, es decir, la homosexualidad. Creo que más allá de la homosexualidad también se expresa una identidad femenina, porque no es solo hablar de que Molina era homosexual, sino que él realmente no se sentía un hombre. El 2.3 trata de explicar el conflicto de la novela, más a detalle sobre el nudo de la novela, el que estén los dos en la cárcel. El por qué se encuentran en la cárcel los dos. Y también Herrera Díaz habla un poquito sobre esto, y me parece importante mencionar que las razones por las cuales los personajes llegan a encontrarse en la prisión son de diferente índole. En el caso de Molina, la representación debemos entenderla como fruto de un sistema judicial de un hacer justicia frente a un crimen, pero en el caso de Valentín pasa por el actuar de un sistema represivo políticamente. Es decir, lo que ya habíamos comentado, que Molina estaba ahí por un crimen que se había cometido, pero Valentín estaba ahí porque tenía unos ideales en contra de los de su gobierno. Y en ese entonces, pues en Argentina, si pensabas diferente a lo que el gobierno te dictaba, porque era una dictadura, te encerraban o te castigaban de una manera exagerada. Entonces, es importante en este apartado explicar cómo esta represión llega a que el director de la prisión, que era, obviamente, supongo que por órdenes de alguien más, de alguien mayor, quiera manipular a Molina para que se sacaran información sobre Valentín. También explicaríamos cómo Molina llega a ganarse la confianza de Valentín y cómo al final pues decide no traicionarlo. Bien, el 2.4 es recordar los ejemplos de identidad femenina en la novela. En la novela encontramos muchísima variedad de ejemplos de la identidad femenina, pero a mí me gustaron muchísimo dos, y fueron los dos que destaqué de los tantos que hay, pero hay muchísimos, y de verdad me gustaría, si aún no leen la novela, invitarlos a leerla y analizar detalladamente estos sentires o estas ideas de la identidad femenina que llega a expresar Molina. La primera es, ¿y qué tiene de malo ser blando como una mujer? ¿Por qué un hombre o lo que sea, un perro o un puto, no puede ser sensible como se le antoja? Aquí vemos cómo muestra características que le afligen a la mujer, que identifican a la mujer.
ellos creen que ser blando es ser como una mujer, aunque ser mujer engloba muchísimas otras características o muchísimas otras, perdón. Bueno, el segundo ejemplo es este. Sí, perdóname, pero cuando hablo de él, yo no puedo hablar como hombre porque no me siento un hombre. Ahí explícitamente Manuel se identifica como mujer. Él estaba platicando con Valentín y le estaba hablando sobre la vez que se enamoró de un chico y era tanta la emoción y era tanto el sentimiento que le tenía a ese amor que él al hablar de su amor no se sentía un hombre, o sea, no era simplemente el ser homosexual, sino él quería o él sentía que lo amaba como si una mujer amara a un hombre. Bien, el objetivo particular número 3 es relacionar los elementos formales y contextuales con la definición de identidad femenina. El 3.1 trata de asociar el contexto histórico de la novela con los personajes, es decir, el cómo se encuentran ahí y mm, ay, lo siento. Bien, el 3.1 es asociar el contexto histórico de la novela con los personajes y en este punto trataría de explicar más uh, el contexto histórico con la historia, o sea, lo real, lo que estaba realmente pasando en Argentina con la ficción que genera la novela. Y me gustaría citar a Neiret, que es otro autor que me ayudó muchísimo en el proceso de investigación y documentación del proyecto. En este plano es donde se plantea el dilema entre acción y actuación. Mi teoría es que, sin descartar la performance, Molina y la loca del frente evolucionan hacia la acción política de la mano de Valentín y Carlos. Estos, no cabe duda, ofician de catalizadores para la concientización ideológica de las locas. Otra cita que me gustaría mencionar es que los personajes viven en un conflicto de naturaleza afectiva, política y sexual, por lo mismo desconocen las variables fundamentales en el que se articulan las repeticiones, las comunidades históricas. Esto lo dijo Balderston. Eh, Refiere a que, vaya, Manuel Puig trataba, sí, romantizar la historia, pero también había un objetivo escondido, porque en la novela se publicó durante todo este movimiento en Argentina y entonces es importante pues destacar estos puntos sobre la dictadura militar, el movimiento escolar, eh, el movimiento de liberación sexual y estos momentos de la historia, cómo es que trascienden a la ficción o cómo es que la ficción trasciende a la realidad. El 3.2 es asociar los personajes con el conflicto de la historia. Más allá de el que estén en la cárcel, es el nudo de la historia, es de cómo los personajes fueron serían víctimas del poder del Estado opresor, el primero por ser guerrillero y el segundo por ser homosexual, que como ya mencioné son temas tabúes para la época. Tal vez hoy en día leemos la novela y son temas pues pasados o ya no tan relevantes o novedosos, porque ya pasamos muchos años, ya uh, pasó era
un tema tabú, un tema importante de tocar y un tema que era necesario tocar para abrir las mentes de las personas. También tocamos los métodos que utiliza Molina para ganarse la confianza de Valentín. En primera instancia, específicamente el envenenamiento de la comida se relaciona con una forma de ocasionar daño físico, el suplicio a su compañero de celda. Y pues todo este tema de cómo el director trata de manipular a Molina para sacar información sobre Valentín y ocurre todo este nudo, esta relación, esta confianza que impide que Molina traicione a Valentín. El 3.2, el 3.3, perdón, es concluir la identidad femenina a partir del actuar de los personajes. Parecía que fuera repetitivo con el 2.4, que es recordar los ejemplos de identidad femenina en la novela, pero realmente aquí en el 3.3 es probar que la hipótesis fue real, que Manuel Puig, además de simplemente darle caracterización a su personaje homosexual, él trataba de abrir o ampliar la idea de la identidad femenina, porque era un tema la homosexualidad en sí era un tema en ese entonces no tan conocido como lo es ahora, no con tanta información como la tenemos ahora, no había tantas géneros, no había tanta clasificación de géneros como lo hay ahorita. Entonces creo que Manuel Puig con Molina da una contextualización bastante amplia de lo que ahora conocemos como mujer transgénero, que es esta identidad femenina dentro de un hombre, es que un hombre se sienta mujer, que se sienta atrapado dentro de un cuerpo de hombre. Y pues en este apartado trato de concluir la identidad femenina a partir del actuar de Molina, cómo Molina nos mostró una idea más allá de la homosexualidad y del género. Bien, vamos con la conclusión. Conclusiones. Recordemos el planteamiento del problema, y es que la identidad femenina la identidad femenina representada por Manuel Puig en El beso de la mujer araña en 1976. Este sería el planteamiento del problema. El objetivo general es distinguir la expresión de la identidad femenina representada en El beso de la mujer araña. Y la hipótesis, puse un pequeño fragmento porque era muy larga, pero recordemos que la hipótesis decía que Manuel Puig ofreció una representación sobre la identidad femenina expresada en su personaje Molina, bastante amplia, de cierto modo, la caracterización que le dio al personaje, como su actuar, cómo se expresa y sus ideales que comparte, y algunas otras características. Bien, hablemos un poquito sobre los resultados de la investigación, y es que a mi parecer fueron satisfactorios porque en el primer acopio de información me demostró que en efecto el tema que había elegido era interesante porque otros autores tenían distintos puntos de vista y cada uno tenía algo nuevo que decir acerca de la identidad femenina dentro de la novela. O sea, no era algo que solo yo había identificado, y supongo que no solo yo voy a identificar, sino que más adelante personas que lleguen a leer la novela va a ser fácil que identifiquen la identidad femenina en el personaje, porque es un tema en el que ya estamos bastante relacionados hoy en día, ya estamos muy familiarizados y tenemos muchísima más información que complementa el tema. Se probó la hipótesis
claro que se probó la hipótesis, logramos probar la hipótesis, descubrimos que la identidad femenina sigue siendo un tema del que siempre hay algo nuevo que hablar, pues había trabajos relacionados con la identidad femenina en el beso de la mujer araña con décadas de diferencia y cada uno complementaba al otro. Entonces, sí, creo que se logró probar la hipótesis de que Manuel Puig trataba de expresar algo más que la homosexualidad y el género, o sea, no simplemente era el género. Bien, la reflexión y la valoración que tuve es que la investigación y la documentación para el proyecto de investigación no fue fácil. Es un trabajo de ensayo y error. Sin embargo, es gratificante cuando poco a poco tus ideas toman forma y todo lo que quieres decir o expresar toma su lugar en el documento. A mí me pasó que tuve que volver a elegir el tema, delimitar el tema, porque mi tema inicial era acerca de la amistad que había entre Molina y Valentín y no era como un tema relevante. Bien, esto fue todo. Muchísimas gracias. Aquí les dejo las fuentes y las fuentes consultadas.